Bueno, pues me da mucho gusto que estén conectados. Veo amigos y hermanos de muchos lugares. Veo gente de Tampico, veo gente de León, pues todos los de aquí de Monterrey. Estamos muy agradecidos que estén conectando. La verdad estamos muy contentos por eso. Y la verdad es que ha sido mucha bendición estos mensajes que hemos estado compartiendo acerca del libro de Juan. Hoy vamos a continuar con esos mensajes, pero antes yo quisiera hacer una oración porque particularmente el mensaje del día de hoy, que vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento, requiere dos componentes muy importantes para que sea activo. Y uno de esos componentes es la palabra de Dios, la cual vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y el otro componente importante para ver el tema del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor que su Espíritu esté con nosotros, manifestándose en nuestra vida, redarguyéndonos y llevándonos en este mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor precioso, por la oportunidad que nos das de compartir tu hermosa palabra, Señor. El día de hoy veremos el tema, Señor, del nuevo nacimiento, algo que tú has puesto para nosotros, para nuestra salvación, Señor. Pero para esto requerimos el Espíritu Santo, Señor. Lo requerimos para que nos dé entendimiento, Señor, y poder seguir, Señor, esto que tú has dado para nosotros, en lo cual no tenemos parte, Señor, sino es un regalo tuyo. Te pedimos, Señor, que esté presente y que junto con tu palabra pueda tocar nuestros corazones, Señor, y ayudarnos a poder recibirte, Señor, en nuestro corazón, aquellos que no lo han hecho. Y también, Señor, aquellos que ya lo hayamos hecho, Señor, ayudar a otras personas por medio del mensaje, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, hoy vamos a ver, como les comento, el tema del nuevo nacimiento. Hemos ido avanzando en el libro de Juan a través de la palabra, ya vamos en el capítulo número 3 y pues para poder ver el tema crucial que es el nuevo nacimiento para la existencia del ser humano, vamos a hacerlo por medio del pasaje más reconocido que abarca este tema, que viene siendo Juan 3, de el versículo 3 al versículo 8. Y habla acerca de la historia de un hombre que se llama Nicodemo. Yo lo voy a leer para poder abarcar un poco más a detalle. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y este es el entorno que vamos a revisar. Cuando empecé a formar el mensaje que vamos a ver el día de hoy, decía, bueno, son pocos versículos, pero cuando vas construyendo te das cuenta que hay una enormidad de doctrina que se puede desarrollar de esto. Y ahora me quedaré corto en querer decirles todo lo que quiero, pero trataré de ser breve y conciso con lo más importante acerca de este mensaje. Decía el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y a lo mejor tú dices, bueno, este versículo no habla acerca nada del nuevo nacimiento, no abarca nada sustancial acerca de él, pero no nos equivoquemos. Toda la palabra de Dios es fructífera y toda la palabra explica algo importante. Y lo que está explicando este versículo específicamente, que solo nos dice quién era Nicodemo, nos está diciendo que ese tipo de personas también requieren el nuevo nacimiento.
que ese tipo de personas, que era un principal, era alguien importante, también requería el nuevo nacimiento que el Señor Jesús posteriormente le dijo. Aquí tenemos una descripción de un hombre, el cual era importante porque nos extiende el alcance de quienes deberían aceptar este nuevo nacimiento. Él era un hombre bueno, pero daré algunos ejemplos de quienes más pueden alcanzar y quienes más necesitan un nuevo nacimiento. Y haré este listado lo más breve posible. ¿Haces mal a otros? Necesitas nacer de nuevo. ¿Mientes? Necesitas nacer de nuevo. ¿Robas? Necesitas nacer de nuevo. ¿Eres borracho, drogadicto? Necesitas nacer de nuevo. ¿Eres adúltero? Necesitas nacer de nuevo. ¿Narcotraficante? Necesitas nacer de nuevo. Pero aquí viene lo interesante. ¿Eres una buena persona? Necesitas nacer de nuevo. ¿Eres respetuoso de las leyes de tu país? Necesitas nacer de nuevo. ¿No crees en Dios o en su existencia? Necesitas nacer de nuevo. No creer no te excluye de la necesidad de la salvación. ¿Prefieres no pensar en eso? Necesitas nacer de nuevo. Y por último, ninguna de las anteriores, pero estás aquí, en este mundo, necesitas nacer de nuevo. Nadie se excluye de la necesidad del nuevo nacimiento para la vida eterna, para poder ser partícipe de lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo siguiente del pasaje que estamos leyendo dice que Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él se acercó de noche y no sabemos por qué razón lo hizo de noche, si era por temor a los judíos o porque era el tiempo que tenía, no asumiremos nada, simplemente tomaremos lo que dice su palabra, que él se acercó porque él tenía una necesidad. Algo en su mente él necesitaba aclarar. Después de reconocer a Jesús como rabí, como maestro, siendo él una persona prominente en el estudio de la palabra de Dios que ellos tenían, él le dice maestro. Y aparte, da testimonio de las señales que Jesús estaba haciendo. Entonces, él era un testigo de lo que estaba aconteciendo, no solamente la sabiduría de Jesús, sino lo que Jesús estaba haciendo en esta tierra. Y él tenía esa duda y había algo en su mente que no lo dejaba avanzar y tenía que quitar esa duda. Y él con sinceridad vino, reconoció su ignorancia delante del maestro y le dijo, yo sé que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no es enviado por Dios. Y no era una persona fácil de convencer en el sentido de que se dejara impresionar. Era una persona estudiada. Él vino para conversar y tratar de que lo que estaba pasando por su cabeza tuviera sentido. Pero en el siguiente versículo, Jesús hace algo muy particular. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí pudiéramos hacer una exclamación como aquellas que se hacen en las películas o en algunos libretos, ¿verdad? Que se oye un ruido así como ¡pum! Algo cae y todos quedan en silencio. Jesús no estaba ni aceptando los elogios de Nicodemo, ni dándole continuidad a la plática que él quería tener con él. Jesucristo fue al problema mismo, a la necesidad que Nicodemo tenía en su corazón. Jesús le da un frenón en seco, no charla con él, no extiende la conversación y va a la necesidad. Básicamente lo que podemos entender de este pasaje es que Jesús dijo, yo no puedo seguir hablando con una persona que no tiene vida. Yo no puedo seguir hablando con un muerto. Es ilógico, porque el muerto no comprende. Y él decía, te es necesario nacer de nuevo. Para entender lo que quieres saber, necesitas nacer de nuevo. Y solo así participarás
de lo que quieres saber. Jesús entendía algo que posteriormente nosotros vemos plasmado en la palabra de Dios allá en Efesios, cuando se nos dice en Efesios 2:1, que nos dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros entendemos en esta vida que Dios nos ha dado y en este entendimiento que nos ha dado, que si yo voy y hablo con una persona que ya falleció, no me escucha, no me entiende. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ya se fue, ya no está aquí. Si yo le hablo, esa persona no me comprende. Pero Jesús está hablando a la muerte espiritual de Nicodemo. Y él decía, yo quiero dar vida, necesitas vida para entonces tener una conversación espiritual. Dice ya la palabra de Dios en 1 Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús le quería mostrar a Nicodemo que estaba muerto y necesitaba nacer de nuevo, al igual que tú y que yo, una vez que entramos a este mundo. Nuestro primer nacimiento nos da existencia, pero con un espíritu muerto. Nosotros estamos por la vida caminando, tenemos existencia y tenemos raciocinio, pero nuestro espíritu está muerto. Como lo acabamos de leer en Efesios, dice que estamos muertos en nuestros pecados. Pero el Señor quiere que tengamos vida. Y por eso Él llama al segundo nacimiento. No solo nazcas de la carne, sino yo quiero que nazcas del Espíritu y tengas vida. Y entonces, con una persona viva, se puede tener una conversación. Con una persona viva, se puede tener entendimiento. El gran problema de hoy en día es que muchas personas quieren llegar a Dios, pero no quieren pasar por el nuevo nacimiento. Hacen su forma, quieren su manera de acercarse a Dios. Y solo hay una manera de podernos acercar a Dios. Y es por medio de Jesucristo y renacer en Él. Tener este nuevo nacimiento y que viene por su palabra y por el Espíritu. Ahí en Efesios 2 continúa el pasaje en el versículo 4 cuando nos extiende un poco más la enseñanza al respecto. Nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es algo que tú alcances, no es algo que tú tomes. Dice que aun estando muertos, un muerto no puede sujetar nada. Tú le pasas algo a una persona muerta y no puede tomarlo. Espiritualmente, tú no eres capaz de tomar nada que no te ha sido dado. No tienes esa capacidad. En el versículo 6 de Efesios 2 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que, y juntamente con Él nos resucitó. Por eso era importantísimo que el Señor Jesucristo pasara por la cruz. Para que este nuevo nacimiento espiritual requerido para poder ser partícipes del reino de Dios pudiera funcionar, teníamos que resucitar en Cristo. Y Él tenía que ser el primero de todos. Por eso Él fue a la cruz y murió ahí. Y resucitó, y a través de esa resurrección nos hizo a todos nosotros partícipes de la salvación, pero también de los lugares celestiales. Gracias a Él vamos a ir al cielo. Él nos hizo partícipes para mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Y esto se cumple el día de hoy, porque aún el Señor en estos venideros, en estos siglos venideros que han pasado y que seguirán pasando, Él muestra sus abundantes riquezas en gracia, porque por gracia sois salvos. Y lo veremos más adelante. En el versículo 8 inmediatamente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por ti, tú no hiciste nada, no puedes hacer nada, no eres partícipe. Esta es una salvación en la cual tú no interactúas en lo absoluto. Digamos que lo único que pones en la mesa son tus pecados y dejas que las otras dos partes hagan algo en ti, la palabra y el espíritu. Pero tú no interactúas en el sentido de hacer algo para tu salvación. Tú solamente te pones ahí. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo creo que la palabra y el espíritu harán algo en mí. Y entonces ellos en esa fe conciben el nuevo nacimiento en ti. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes hacer nada. Nadie llegará a la presencia del Señor y dirá, yo tengo que ser salvo porque yo hice esto o aquello. No es posible. Porque somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las obras posteriores a nuestra salvación son nuestras. Son un resultado de nuestra salvación y nuestra interacción con el Señor Jesucristo. Si somos buenos es porque Él es bueno por medio de nosotros. En el hombre no hay nada bueno. El hombre no puede seguir la salvación, solamente Cristo. Tampoco puede hacer nada bueno, solamente Cristo obrando a través de él. Para el nuevo nacimiento, tú no traes nada a la mesa, solo tus pecados. En el versículo 4, continuando allá el pasaje de Nicodemo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? La verdad es que me sorprende que cada pasaje en la Biblia Dios nos da las palabras exactas para poder comprender cosas que de otra forma no comprenderíamos de una forma plena. El término que él usó deliberadamente para este suceso que nosotros conocemos ahora como nuevo nacimiento, nacer de nuevo, fue por un fin específico. Todo nosotros lo entendemos, todo acerca de Dios lo entendemos por medio de lo que es creado, como dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios da entendimiento al hombre por medio de lo que ya hizo Dios en este mundo. Y cuando Dios usó la palabra nacer de nuevo, cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, usó un término para que pudiera entender Nicodemo algunos temas importantes acerca de nacer de nuevo. Él, obvio, lo materializó a su experiencia humana y dijo, ¿cómo puedo yo volver a nacer siendo viejo? Lo cual nos dice algo muy importante. Nacer es solamente una vez. Por ejemplo, el nuevo nacimiento no es de carne, él no está hablando de carne, pero si lo vemos como una comparación con esta palabra nacer y nacer de carne y nacer del espíritu, debe de haber una comparación para poderlo entender. Nosotros sabemos que el nuevo nacimiento, al igual que el nacimiento en la carne, es solamente una vez. Cuando alguien te pregunta, ¿cuántas veces has nacido? Yo tengo 40 años y hasta donde recuerdo, he nacido solamente una vez. No he nacido varias veces. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando uno nace de nuevo, nace una sola vez. No se puede nacer una vez o nacer a medias y decir, pues todavía no nazco enterito, pero al rato me completo. No es así. El suceso del nuevo nacimiento es una sola vez y hay claridad y es para siempre. En el nacimiento hay certeza, o es o no es. O naciste o no naciste. Para el nacimiento se requiere concepción por dos partes. En el caso espiritual, en el caso físico, pues los dos padres. Yo soy el resultado de dos personas, mi padre y mi madre. Para el nacimiento espiritual
Bendito sea el Señor, también nos aclara de dónde procede, dice de la palabra y del Espíritu. Entonces, eso nos da a entender que hay un paralelismo que el Señor permitió para poder entender cosas importantes acerca del nuevo nacimiento. Ni en la concepción, ni en el nacimiento, el producto tiene injerencia. O sea, como en la vida, en la carne, tampoco. El bebé que viene no tuvo participación ni en la concepción ni en el nacimiento. Simplemente fue partícipe de lo que otros dos obraron en él. De la misma forma, yo no soy partícipe de mi nuevo nacimiento. Fue una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que resultaron en mí, en la fe puesta en Cristo Jesús, en el nuevo nacimiento que opera en mí ahora, que ya han pasado de aquella fecha al día de hoy 25 años, que yo nací de nuevo. Seguimos el pasaje y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. El pasaje anterior se hace claro y por eso pudimos hacer esas anotaciones, porque en el siguiente el Señor Jesús nos explica quiénes son partícipes en el nuevo nacimiento. Los componentes del nuevo nacimiento son agua, la palabra de Dios, y espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. El agua es su palabra. Allá en Efesios 5:26 nosotros lo podemos ver claramente cuando dice, para santificar, cuando está hablando acerca de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos esa interacción en la cual el Espíritu Santo viene y toma las palabras del Señor y las hace vivas en nosotros. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estaba en este mundo, Él dio mucha enseñanza a sus apóstoles y a los discípulos que estaban alrededor de Él. Pero muchos de ellos no las entendieron. Y Jesús aclara y les dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu que os hará entender todas las cosas. La palabra de Dios que está en ocasiones durmiente en tu corazón o que está evidente en el entorno o que has escuchado o que alguien vino y predicó a tu vida. Sin el entendimiento del Espíritu Santo no hubiera operado en nosotros para salvación. Pero entonces viene el agua, viene el Espíritu y tú dices, soy pecador. Se hace evidente. Y tú tienes una conciencia del pecado y como les decía, lo único que pones en la mesa es, Señor, soy pecador. Yo no sé qué tenga que operar, pero sé que necesito nacer de nuevo. Pongo aquí, estos son mis pecados, yo no sé qué tengo que hacer. Quiero dar este paso, perdona mis pecados, y entonces viene el agua, y viene el Espíritu, viene la palabra de Dios, y viene el Espíritu Santo, y operan en ti el nuevo nacimiento. Dice allá el siguiente pasaje, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza que antes no existía en ti. Por ejemplo, yo puedo ir por la calle y a veces personas que no me conocían, me ha pasado que dicen, oye, tú eres hijo de Hugo o eres hijo de Vicky. Ven algo en mis rasgos que se parece a mis padres. Y dice, tú eres de los Montemayor de acá, de allá. Hay algo en mí que opera en mis rasgos, que yo no me involucré en ellos porque no estaban en mí. Esos rasgos vienen de atrás, vienen de algo que yo no tuve mano, sino fue el amor de ellos dos y yo fui concebido y nací. Y ya traigo parte de los dos.
para formar una nueva vida. En el entorno espiritual es algo muy similar. Esta nueva naturaleza, esta nueva identificación, en esta nueva participación que Dios nos ha dado, la gente tiene que ser capaz de ver algo de la palabra en ti, de ver algo del Espíritu de Dios en ti, que se traduce en amor por las almas, en la predicación del Evangelio, en la necesidad de llevar la palabra a otros. El nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza que antes no existía en tu persona. El nuevo nacimiento no significa el desprendimiento de la antigua naturaleza, lo que antes había en ti, esa naturaleza muerta, que desea lo malo. No significa desprendimiento. Pero si no hay un amor por el Señor y hay un rechazo, incluso llegar hasta el odio del pecado, quizá no has nacido de nuevo. Quizá no eres aún partícipe del nuevo nacimiento. No hay un desprendimiento, como les digo, habrá una lucha constante entre esas dos naturalezas, pero el nuevo nacimiento invariablemente tiene que traer como resultado una identificación con esta nueva naturaleza, que la gente pueda ver en nosotros y que todos los que nos rodean puedan ver en nosotros ciertas características de los dos que participaron en nuestro nacimiento. Allá en 1 Juan 5:10 dice, el que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados con con el Espíritu Santo. Entonces, las personas tienen que ser capaces de ver en nosotros algo que no había antes. Hay muchas personas que tú te acercas y les dices, pero ya has recibido a Dios en tu corazón. Y quizá ese es el error de nosotros los cristianos que preguntamos equivocadamente. Debemos de preguntar si han nacido de nuevo, si ha operado en ellos la palabra y el Espíritu de Dios. Porque cualquiera dice, sí, yo lo recibo, pero no opera en ellos. Y confunden recibir con, sí, pues yo escucho el mensaje, sí, pues yo lo entiendo, trato de asimilar la enseñanza, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un cambio, de una naturaleza nueva que va a operar en nosotros. Más parecido a, digamos, cuando, para darles un ejemplo, cuando aquel príncipe es besado por la princesa y se transforma, deja de ser rana y ahora es otra cosa distinta. Así es. No es una ranita vestida con pantaloncitos y una coronita y es tratada de vestir con algo nuevo, no, es una naturaleza totalmente distinta. Esa naturaleza hay en nosotros. El Señor opera en nosotros de una forma distinta y especial. Y luego reitera el Señor Jesucristo a Nicodemo en el versículo 7 y le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No, no te asombres. No es algo, no te estoy diciendo algo que no sea lógico que tienes que hacer. Hay algo que que tú quieres, pero no puedes adquirir porque en tu naturaleza muerta tú no puedes tomar nada. Necesitas vida para que haya operación. ¿Por qué nos asombramos? Ya vimos nuestra posición en Efesios, estábamos muertos en pecado. Y si estamos muertos en pecado, es claro que había en nosotros, nuestros pecados nos daban la muerte. En otro tiempo pertenecíamos a alguien más, pero el Señor nos hace una invitación nueva el día de hoy. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor, el día de hoy, quiere de ti darte vida. Él no quiere que perezcas, Él no quiere que vayas en un mundo caminando
como un caparazón que contiene un espíritu muerto. Quiere que el espíritu que está en ti tenga vida. Y Él te está hablando el día de hoy por su palabra y te está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Tú que estás escuchando el mensaje, es necesario nacer de nuevo. Y yo sé que el Espíritu de Dios está obrando en ti y te está redarguyendo de por qué tienes esa gran necesidad de recibir al Señor Jesucristo y está trayendo a tu mente el día de hoy todo por lo cual necesitas recibir a Cristo. Y yo sé que está operando porque lo invitamos el día de hoy a que estuviera con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él está operando en tu vida y te está diciendo, claro que necesitas recibir a Cristo. Aquí está la palabra y te está confirmando que necesitas recibir a Cristo. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar la oportunidad que el Señor está dándonos a nosotros, en el cual el día de hoy el Espíritu Santo presente y la palabra de Dios presente quieren concebir por medio de la fe que tú pongas en Cristo Jesús un nuevo nacimiento en tu vida y que haya en tu vida una nueva naturaleza para que tú puedas ser salvo y puedas participar del reino de Dios. Después dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento no es algo tangible, no es algo que se pueda apreciar de forma visible o lo puedas fijar en el tiempo. Es algo que se nota en el resultado de haberlo hecho. Pero podemos verlo al escuchar su palabra en nuestras vidas. Al nosotros llevar la palabra a otros, podemos ver el resultado de un nuevo nacimiento evidente, porque esta es una de las señales principales del nuevo nacimiento. Un deseo grande por llevar la palabra de Dios a otros, que quieran recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y entonces participen de una nueva naturaleza por un nuevo nacimiento que el Señor ha dado en ellos. Imagino a Nicodemo tratando de comprender todo esto que el Señor está brindándole de forma rápida, porque hay una urgencia. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo no le dio grandes explicaciones. Le dio la solución inmediatamente. Dios no quiere que pasen años. Mucha gente dice, pues primero voy a tratar de entender más la palabra de Dios y entonces ya me voy a acercar a Él. Dios no quiere eso. Dios quiere tu salvación el día de hoy. Dios no quiere que arregles tu vida y después vengas porque te sientes indigno. No es así. Primero es el nuevo nacimiento y después viene todo lo demás. El Señor quiere que tú seas nuevo el día de hoy, que tú recibas el Espíritu de Dios hoy, que tú recibas a su Hijo Cristo Jesús y seas partícipe de una nueva naturaleza. El peor error es el engaño de Satanás, que nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación. Pensar que podemos arreglar nuestra vida para no vernos tan mal en el momento de la salvación. No se trata de eso. Estamos indignos desde el momento que pisamos la tierra. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, simplemente reconocer, Dios, aquí estoy, mis pecados me abruman. Quiero tu salvación. Necesito esa nueva naturaleza. Oye, no me siento tan pecador. No se trata de sentir, se trata de lo que es. Estás excluido. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú el día de hoy piensas que no te sientes tan pecador, con un solo pecado tú eres destituido de la gloria de Dios y necesitas restitución, necesitas aceptar la resurrección del Señor Jesucristo. Necesitas una nueva naturaleza, porque como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Muchas personas dicen, bueno, está bien, sí se oye muy bonito lo que estás diciendo, pero prefiero esperar. Ya Dios dirá cuando yo muera. Cuando muera será muy tarde. El tiempo para recibir al Señor Jesucristo, para
adquirir esa nueva naturaleza es hoy, es el día de hoy, es este tiempo que el Señor nos ha dado. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente se regocija de lo grande y lo buenos que son. Es que yo soy bueno, yo no necesito eso, yo he hecho grandes cosas, ha hecho grandes logros. Y el Señor nos dice allá en Lucas, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, que era algo grandioso en aquel entonces. Dice, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ahí está el verdadero gozo. Saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Una sola vez y para siempre. De una forma efectiva. El Señor quiere salvarte el día de hoy. La palabra está puesta, el Espíritu está puesto, solo falta tu fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Solamente tienes que poner tu fe, y tu fe tiene que estar puesta en Cristo. Ese mismo Cristo que habló con Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El día de hoy Él te está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, es evidente que si quieres llegar a Dios, necesitas un nuevo nacimiento. ¿Estás cansado de tratar de entender cómo llegar a Dios? Si estás cansado de no llegar a los objetivos espirituales que has tenido, quizá es porque no estás con Dios. Si estás cansado, entonces ven a Él. Ábrele ya tu corazón y recíbelo. Voy a hacer una oración, porque el Señor te está hablando a ti, que no lo has recibido, para que tú puedas darle tu vida. Y entonces Él traiga su vida y puedas tú tener salvación. La palabra dice que el que quiere guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él la salvará. El Señor quiere salvarte espiritualmente, no solo físicamente, espiritualmente, una vez y para siempre. Si tú naces una vez, morirás 2 veces. Pero si tú naces 2 veces, vivirás para siempre. El Señor te invita a que tengas un nuevo nacimiento. Vamos a orar. Dios, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Señor, yo te invito a que entres en mi corazón. Dame salvación, Señor. Yo entiendo por tu palabra y por tu espíritu que tú me quieres dar esa vida, Señor. Tú quieres que haya un nuevo nacimiento en mí. Yo lo acepto, Señor. Tú opera. Yo creo que tú puedes darme un nuevo nacimiento, Señor. Dámelo, Señor. Dame salvación. Dame tu gracia, Señor. Dame tu entendimiento. Que no tenga temor de compartir tu palabra. Sé en mí, Señor, y hazme partícipe de este gran privilegio, Señor, de tener tu naturaleza ahora en mí. Y que me pueda identificar con tu palabra y que me pueda identificar con tu amor por las almas, Señor. Te lo pido porque tú sé que me escuchas, Señor. Porque yo sé que tú me escuchas, Señor. Amén. Si tú el día de hoy recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, has nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es una vez por los siglos de los siglos. Muchas gracias.